Hola a todos, en esta clase profundizaremos la teoría o leyes de Gestalt. Bien, ¿por qué es importante? Cuando diagramamos experiencias de usuario, interfaces, tenemos que tener muy presente estas leyes para tener contexto de cómo generar composiciones con sentido y cómo el ojo humano o las personas perciben visualmente los objetos y cómo las agrupan. Eso es un breve repaso de las leyes que nos servirán para fortalecer la manera de cómo generar experiencias de alto valor y comprendibles. Bien, Gestalt fue en esencia un movimiento que se originó en los años 20 por Berlín y Gestalt significa literalmente patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. Esta corriente demostró que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar, organizar imágenes complejas, porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la primera ley o principio de Gestalt? El principio de semejanza o similitud es cuando intentamos usarlo para unir elementos que estén o no cercanos entre sí. Si los encontramos similares, tendemos a verlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está formado por objetos similares, como el ejemplo que vemos en pantalla de formas circulares, el espectador o el usuario en este caso percibirá el conjunto como algo equilibrado, fácil de leer y entender. Cuando mayor más sea la similitud entre los elementos u objetos en este caso, más coherente transmitirá toda la obra en su conjunto. La similitud entre los diferentes elementos puede ser la forma de como el tamaño, el color o la textura. Gracias a este principio de semejanza o similitud, podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo el patrón de similitud dentro de un grupo. Bien, en la imagen de referencia que vemos a la izquierda, vemos un conjunto de elementos circulares, 16 en total, que combina, se ven visualmente organizados, pero el color hace que enfoquemos y visualmente separemos como por diferentes grupos. Visualmente vemos 4 grupos, 2 azules y 2 negros, pero no los vemos individualmente, sino que los agrupamos gracias al color en esta imagen. Excelente. Bien, continuamos con el segundo principio, llamado principio de continuidad o ley de continuidad de Gestalt. Bien, esta es muy sencilla. El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea. Este principio se basa en la idea de que el ojo humano va a seguir siempre el camino más suave, menos forzado y más coherente. Por ejemplo, en este gráfico nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva, como vemos en el gráfico, de un extremo a otro, incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo. En resumen, el principio de continuidad puede resultarnos de mucha utilidad, como por ejemplo apuntar hacia un elemento del diseño o cuando necesitamos guiar la mirada del usuario o espectador. Tercer principio, principio de cierre. Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o de forma completa. Según la teoría de Gestalt, las formas cerradas se perciben como formas más estables. Tendemos a cerrar o completar las formas abiertas buscando otorgarles más estabilidad. Por eso tendemos a agrupar esas formas individuales como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada y completa. El principio de cierre es una técnica bastante recurrida en el diseño gráfico, especialmente el diseño de logotipos. Bien, por ejemplo, el logo de Adobe, vemos que la figura encierra una A, aunque no hay líneas completas delimitando la letra, se ve que en su composición se entiende que hay una letra A. Y otros ejemplos como por ejemplo los dos de arriba, que vemos una composición de círculos, pero tienen unos cortes en blanco que simula la línea de un cubo. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta. Continuamos con el principio de proximidad, que lo vimos inclusive en la clase anterior. El principio de proximidad teoriza cómo tendemos a agrupar las formas o elementos visuales que están próximos entre sí. Para ello, dichos objetos o elementos deben sí o sí compartir alguna de esas características. Forma, color, tamaño, textura, ¿vale? Para que se interprete como parte de un grupo.
Por otro lado, si aumentamos el espacio entre los elementos, es decir, separamos, damos aire, espacio entre los mismos, podemos conseguir una sensación de separación. Importante si queremos dar énfasis en algún elemento en particular, ¿vale? Aun cuando los elementos tengan las características en común, si se tiende como a separar, como vemos en la figura de abajo, que de los 9 elementos, ahora hay 9 elementos, pero hay una separación en grupos de 3, vemos rápidamente que hay 3 columnas. No vemos un elemento en conjunto, sino ya separamos las líneas verticales del grupo que era antes. Perfecto, bien, sigue el quinto, que es el principio de figura y fondo. El principio de figura y fondo es bastante similar al principio de cierre porque se aprovecha también la forma en que el cerebro procesa el espacio negativo. Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que lo rodea. Nuestra mente no es capaz de interpretar el mismo elemento como una figura o fondo al mismo tiempo. Entonces aquí vemos figuras solapadas con contrastes muy diferentes. Aunque nuestro cerebro toma más tiempo de intentar identificar qué está sucediendo allí. Eso lo podemos usar en composiciones donde queremos separar elementos o distinguirlos de otros cuando estén muy juntos. En estas dos figuras representamos unos círculos con sombra, vemos la separación, el contraste que hay entre ellos, o unos círculos sobre un fondo contrastado. Entonces nuestro cerebro no lo va a interpretar como una figura única, sino que hay varios elementos solapados y separados. Bien, el sexto principio, denominado principio de simetría y de orden, este principio también conocido como pragnax, que significa buena figura, teoriza que los elementos que cuenten con simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Importante ahí. A la izquierda se puede ver dos figuras. Una se puede ver como la disposición de los elementos con simetría y orden favorece que los percibamos como parte de un solo conjunto, un solo grupo, mientras que a la otra figura se ha dispuesto los elementos con una forma aleatoria, como un pequeño caos. Por ende, nuestro cerebro no logra identificarlos como un único grupo, sino como elementos individuales, por lo menos de primera vista. Además, este principio establece que nuestra mente tiende a analizar siempre la forma más simple, organizando los elementos en figuras simétricas, regulares y estables. Según este principio, una composición no debe proporcionar nunca una sensación de desorden o falta de equilibrio. El diseño de interfaces es clave, ya que de lo contrario el usuario perderá el tiempo tratando de buscar ese equilibrio o de localizar lo que le hace falta, ¿vale? Entonces, si fuerza la mente a intentar descifrar la forma que hay ahí, distrae al usuario, enfocándose más en descifrar la composición que en el mensaje que estamos transmitiendo. Y por último, el principio de dirección común. Este es muy sencillo. En los últimos años se hablaba también de este principio de dirección común, que teoriza que los objetos o elementos que parece que construyen un patrón o flujo en la misma dirección son una vez más percibidos como parte del grupo. Aquí vemos dos ejemplos. Dos triángulos están como apuntando hacia arriba y este triángulo apunta hacia abajo, lo cual lo hace distintivo. Es la anomalía en el diseño, lo cual fácilmente identificable. En la figura 2 vemos una composición que simula un vértice hacia, en este caso, el centro. Nuestro ojo va a percibir esa composición como si focalizara el centro de la pantalla. ¿Vale? Esta composición tiene un objetivo de focalizar. No hay que pensar mucho, el cerebro como que enfoca la mirada ahí. De hecho, es difícil ver a los bordes, los demás círculos, cuando todo forza a la dirección que es hacia el centro de la pantalla. Perfecto, diseñadores. Hemos repasado en esta clase los principios de Gestalt. Nos vemos en la próxima clase.